Bueno, en el marco del primer parcial de la materia Ciencia de los Materiales, voy a hacer la entrega de la primera pregunta referida a las imperfecciones cristalinas. Primero detallaré qué es lo que son las imperfecciones cristalinas y por último acerca de lo que es la ecuación de Hall-Petch. Bueno, para el primer lado, los defectos cristalinos son irregularidades en la periodicidad de la estructura cristalina. Se clasifican según el tipo de defecto en puntuales, lineales, interfaciales o volumétricos. Los defectos puntuales son de una dimensión y tienen que ver con un punto de la red. Por ejemplo, una vacancia es la ausencia de un átomo en el nodo de la red cristalina, en un punto de la red que debería estar ocupado. Un átomo intersticial es cuando un átomo ocupa un lugar en la red que normalmente no está ocupado, que no es un nodo. Esto produce grandes distorsiones en la red, pues en general el átomo es de mayor tamaño que el intersticio que ocupa. Un átomo sustitucional se llama cuando un átomo de la red es reemplazado por otro átomo diferente. El reemplazo puede ser de un tamaño mayor que los átomos que están alrededor o de un tamaño menor. En ambos casos produce tensiones en la red, ¿sí? Aquí de tracción y en la zona superior de compresión. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Partimos de lo que es una red perfecta, ¿sí? Que la red perfecta no existe, a tener una vacancia. Aquí en la vacancia ya se observa cómo se produce una distorsión en la red. Tenemos que decir aquí que las vacancias son defectos estables a temperatura ambiente. Esto quiere decir que termodinámicamente tiene que existir a temperatura ambiente. Cuanto más alta es la temperatura, más cantidad de vacancias deben existir. Esto es por la propia vibración de los átomos que necesitan de esos espacios vacantes. Solo a 0 grados Kelvin podríamos encontrar una estructura perfecta sin vacancias. Ahora pasamos a un átomo intersticial. En este caso, un átomo de la misma especie se coloca en un átomo donde no debería haber nada. En este caso, es un átomo de otra especie que ocupa un lugar donde no debería haber nada. Esto ocurre, por ejemplo, en el carbono, en el hierro. Y finalmente, un átomo pasa a sustituir otro de otra especie, también tensionando la red. Vamos a pasar a lo que son los defectos lineales, que son muy importantes ya que son los responsables de la baja resistencia a los metales. Como su nombre lo indica, son defectos de una línea en una dimensión. Estos defectos se crean bajo la solidificación y también durante la deformación plástica. Hay dos tipos de dislocaciones. Por un lado tenemos las dislocaciones de líneas, bordes o cuñas, se puede llamar de cualquier forma, y las dislocaciones de hélice, helicoidales o de tornillos, ¿sí? Vamos a ver primero lo que son las dislocaciones de línea y luego vamos a hablar de la helicoidal en un videito. Una dislocación de línea es cuando hay en una red toda una hilera de átomos que faltan. Es como si en esta parte del cristal le hubiéramos puesto un semiplano aquí arriba o que le hubiéramos sacado un semiplano de abajo. Si a esta estructura a su vez le aplicamos un esfuerzo de corte, como se encuentra en la figura, la estructura no romperá todos los enlaces LB como habíamos supuesto antes de conocer la existencia de las dislocaciones, sino que irá rompiendo de una vez por vez en la región de la dislocación. Luego vamos a hacer la explicación. Voy a mostrar un video para mostrar cómo va avanzando el proceso de la dislocación lineal. Se ve cómo se va ocurriendo ese desplazamiento, cómo la parte superior se mueve respecto a la inferior, hasta llegar al final de grano. Aquí hay otro video que puede mostrar lo mismo. Estas son las dislocaciones de línea y una de las diferencias fundamentales con las helicoidales que veremos luego es que en las dislocaciones de línea coinciden la dirección de la deformación con la dirección de la fuerza aplicada. Por ejemplo, acá está la dirección de la deformación, que es la misma que las que se producen las tensiones de corte. Ahora vamos a ver cómo son las dislocaciones helicoidales. Aquí se tiene una dislocación helicoidal que son llamadas así porque el defecto se repite de forma helicoidal. Si yo parto de este punto y quiero hacer un recorrido circular, veo que no regreso del mismo punto, sino que regreso al punto que está por detrás del punto que yo inicié. Y si quiero hacer lo mismo partiendo de aquí, vuelvo a llegar al átomo que está atrás. Y esto es una hélice.
Esto es una hélice. Cuando aplicamos una tensión de corte, como la flecha que aparece en roja, la deformación plástica avanza en sentido perpendicular, que es la flecha azul, siendo esto una de las principales diferencias con las dislocaciones en línea. Las dislocaciones mixtas son una combinación de los dos tipos de dislocaciones. En la figura se ve como en la región A tenemos una dislocación pura lineal con su desplazamiento paralelo a la tensión aplicada, mientras que en los puntos B tenemos dislocaciones puras helicoidales a las que arbitrariamente se le pone un signo positivo y a la derecha un signo negativo, como para indicar que con el mismo esfuerzo de corte algunas dislocaciones se mueven en un sentido y otras se van a mover en un sentido contrario. Lo mismo ocurre con las dislocaciones de línea, tiene estos signos, se mueven en sentido contrario. A la dislocación de línea también se le puso un sentido positivo, ya que no hay en esta no hay una negativa, se dejó solo la positiva. En las regiones intermedias se encuentran las dislocaciones mixtas. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es los defectos del tipo superficial. Además de los defectos puntuales y lineales, tenemos lo que son los defectos superficiales. Los más obvios son los bordes de grano y la superficie externa del material. En la figura se observa los bordes de grano y cómo estos representan una discontinuidad en el ordenamiento de la red. Entre otros defectos superficiales están las maclas y las fallas de apilamiento. Como defectos en volumétricos tenemos los poros, las grietas, las inclusiones extrañas y otras fases. Bueno, lo que hemos visto entonces, hemos repasado lo que son la definición, los tipos de efectos puntuales, tipos de efectos lineales con dislocaciones, después de efectos superficiales y de efectos del tipo volumétricos. Muchas gracias. Bueno, la última parte de la pregunta 1 nos hace referencia a lo que es la ecuación de Hall-Petch. Para hablar de la ecuación de Hall-Petch, lo primero que vamos a decir que el tamaño del grano tiene un significativo efecto en las propiedades mecánicas de los materiales cristalinos. La reducción del tamaño del grano incrementa la resistencia del material, favoreciendo el desempeño en aplicaciones de alta exigencia mecánica. Cuando se habla de propiedades mecánicas en materiales con tamaño de grano inferior al micrómetro, denominados ultrafinos, UFG, y materiales con tamaño de grano inferior a los 100 nanómetros, denominados nanocristalinos, necesariamente se debe referir a los trabajos hechos a mediados del siglo entre el año 1951 y el 1053 entre Hall y Petch, quienes de manera separada establecieron una relación entre el límite elástico y el tamaño del grano, como lo observamos en la ecuación siguiente. En esta ecuación podemos observar que es la ecuación de Hall-Petch, donde el sigma se interpreta como el esfuerzo de fricción necesario para mover una dislocación no bloqueada a lo largo de un plano de deslizamiento, dependiendo en gran medida de la temperatura, deformación y nivel de elevación o impureza que este material tenga. ¿Qué es lo que podemos observar en la imagen que sigue? Claramente la ecuación de Hall-Petch nos va a demostrar que a medida que el tamaño del grano disminuya, vamos a obtener una mayor resistencia a la tracción por parte de los materiales.